La dislexia, un tema que me apetecía muchísimo hablar porque me parece uno de los temas más interesantes y de los que menos se sabe. Porque si piensas que solamente es confundir derecha con izquierda, a veces leer un poco raro, pues estás muy equivocado. Pero no te preocupes que en este vídeo vas a entender qué es la dislexia. Pero antes de hablar de la dislexia, vamos a hablar de la lectura. Porque debemos saber antes qué es un grafema, qué es un fonema, la conversión grafema-fonema y viceversa, todas las rutas que tiene nuestra cabecita cuando leemos o escuchamos una palabra. Así que vamos allá. Un grafema es un dibujo. Por ejemplo, si te pongo este dibujo, sabría interpretar quién es. Y yo te pongo este dibujo, lo interpretas como la letra A. Y lo que acabo de hacer es el fonema, porque relacionamos este dibujo, que es la A, con el sonido A. Y así todo el abecedario. Y en primaria lo primero que se hace es aprender el abecedario, es decir, qué sonido tiene cada dibujito. O dicho de otra forma, qué sonido tiene cada letra. Porque así aprenderán a leer y a escribir. Después de conocer el abecedario y cada letra qué sonido tiene, se empezarán a poner letras en conjunto, después palabras, después frases y después oraciones. Ese es el camino. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona nuestra cabecita para hacerlo? Pues esta es la explicación. Que sí, hay muchas cosas, pero no te preocupes que te voy a explicar todas. Lo primero de todo es que vemos arriba del todo la palabra escrita. Es decir, el dibujo, el grafema. Si no conocemos esa palabra, nos vamos por la ruta 1, la primera de todas, donde vamos a estar leyendo e identificando cada una de las letras con su sonido. Por ejemplo, si yo te pongo esta palabra, como es difícil y complicada y no sabes el significado, pues la vas a leer de sopetón. Pasamos a la ruta 2, donde básicamente ahí sí que conocemos esta palabra. No es nueva, pero no conocemos el significado que tiene. Puede ser que un niño haya visto muchas veces la palabra pato, pero no la relacione con el animal. Y por último tenemos la ruta 3, donde es igual que la 2, pero ahí sí que conocemos el significado. Por ejemplo, esternocleidomastoideo. Es una palabra muy complicada, pero la mayoría sabemos el significado. ¿Pero qué pasaría si lo que hacemos es al revés? Es decir, un dictado muy fácil. Giramos y de la palabra hablada pasaríamos al análisis fonológico y las rutas son las mismas, solo que dadas la vuelta. Ahora que ya sabemos cómo funciona nuestra cabecita, vamos a hablar de la dislexia, que sería una dificultad para el aprendizaje del lenguaje escrito. Leyendo muchas veces muy lento o inseguro, o a veces intentando adivinar la palabra, con una mala ortografía y una capacidad muy dificultosa para hacer la conversión del grafema, del dibujito, al fonema, al hablado. Porque se está liando. Porque pensad que una persona con dislexia vería los textos así, o así. Mucho es que a veces adivinan, que intentan leer con esa dificultad que ya tienen. Y es que la dislexia es para toda la vida. Eso sí, si se detecta a tiempo y se hace de una forma perfecta, el alumnado puede tener éxito académico y vivir una vida normal. Que normal me refiero a no estar limitado por esa dificultad que tiene. Y como en todo, hay distintos tipos. Tenemos primero la indirecta, donde la ruta 1 con la cual leemos las palabras nuevas estará afectada, costándoles la vida detectar palabras que no son tan frecuentes y normalmente las sustituyen o por algunas que ya conocen o por algunas que les parecen similares. Pasamos a la directa, donde la ruta 2 va a ser la que esté cortada. En este caso que siempre van a leer por la ruta 1, es decir, no asimilan las nuevas palabras. Les costará muchísimo las palabras largas porque claro, una palabra como esternocleidomastoideo, la primera vez que lo leíste, pues te costó, pero poco a poco, conforme lo veías, decías, vale, esternocleidomastoideo. Pero ellos todas las veces la van a leer como si fuera una nueva vez. También con las palabras homófonas, es decir, suenan igual, pero se escriben diferente. O palabras irregulares, palabras que vienen de otros países y nosotros en vez de cambiarlas, pues se quedan así. Y por último tenemos la mixta o profunda, donde básicamente tanto la ruta 1 como la ruta 2 están destrozadas. Siendo la última la más rara de todas, donde los errores van más a lo semántico, es decir, las definiciones. Donde, por ejemplo, pueden poner en vez de feliz, cumpleaños, porque asocian la felicidad a su cumpleaños. Pero esta es la más rara de todas. Lo más común es que se tenga afectada la ruta 1. ¿Cómo podemos detectar si un alumno o alumna tiene dislexia? Pero lo primero de todo es que tiene que tener la madurez suficiente para leer. Porque claro, un niño de 3 años, por mucho que quieras, le va a costar mucho leer. Pero ya en torno a los 6, 8 años ya debería empezar a poder leer. Porque para empezar a leer primero hay que tener madurez, después las ganas de aprender, tener la capacidad de mantener la atención para hacer la lectura correctamente y que tenga unas habilidades de aprendizaje y memoria coherentes a su edad. Porque si el alumnado con unos 6-7 años su cabecita no funciona como la explicación que hemos hecho antes con la pizarra, pues entonces ahí hay un problema. Se puede detectar porque el alumnado hace sustituciones, en vez de decir pato, dice peto, que haga rotaciones de las palabras de hada, aba, o que haga una inversión de saco, asco. Que la rotación y la inversión se diferencian en que la rotación es la letra sobre sí misma. Por ejemplo, la B y la D. Mientras que la rotación es que cambian de lugar dos letras. Asco a saco. Omisiones en la frase es de fundamental comerse la L, de
Lucía no cantó, Lucía cantó, que no tiene sentido. Que realicen adiciones de pato, patito. Lo más clave para detectar si un alumnado tiene dislexia o no, tendremos que mirar si tiene una buena comprensión oral, pero una mala comprensión escrita. Lo que tiene que hacer el docente responsable de este alumnado es básicamente detectarlo y derivarlo al orientador, porque el tutor no está capacitado para arreglar ese problema, sino que el orientador ayudará al tutor a darle las pautas que tiene que seguir. Por ejemplo, poner una tipografía donde la parte baja de las letras tenga una sombrita o unos pies para que él sepa que van todas seguiditas. Y evidentemente seguir las instrucciones que ponga el orientador. Si te ha parecido interesante este vídeo, déjame un pedazo de like y coméntame cualquier curiosidad que quieras comentar. Si sabías que era la dislexia, cuál es otra dificultad educativa que quieras aprender. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo.